Nacido el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, proveniente de una familia de origen vasco, con una alta posición económica y en la sociedad, hijo de Juan Vicente Bolívar y María de la Concepción Palacios y Blanco. Tuvo otros 3 hermanos mayores y una hermana menor que falleció al nacer. A la edad de 7 años, Simón queda huérfano, queda a cuidado de Feliciano Palacios, su abuelo, pero poco después fallece, haciendo que Carlos Palacios, su tío, se encargue de él y sus hermanos. La relación que su tío y él tenían era conflictiva, la cual obligó a escaparse de su casa. Tras ello, la Real Audiencia de Caracas deja al joven al cuidado de Simón Rodríguez, quien será encargado de educarlo, pero tiempo después renuncia y decide irse a Europa, donde Simón lo acompaña y es trasladado a la Academia de Matemáticas, donde obtiene grandes conocimientos en cosmografía e historia. En enero de 1797, ingresó al batallón de milicias de blancos de los Valles de Aragua. El joven Simón, en menos de un año, fue ascendido a subteniente. La vocación militar, junto al aprendizaje teórico, las matemáticas, el dibujo topográfico, la física y demás. El 26 de mayo de 1802, con tan solo 19 años, se casó con María Teresa del Toro. Regresó a Caracas para trabajar en su finca heredada. El 22 de enero de 1803, su esposa murió de fiebre amarilla. El 19 de abril de 1810, con el grado de coronel, fue en misión diplomática a Londres, donde consiguió crear un lazo de apoyo del gobierno británico hacia la revolución venezolana. El pensamiento liberal que tuve se conformó por las ideas de la Revolución Francesa. Lo que anhelaba era favorecer los derechos y la igualdad social. Desde los primeros años de la independencia, pude comprender claramente que el problema de las desigualdades e injusticias sociales heredadas del periodo colonial debían ser resueltas para atraer a las grandes masas populares a la causa de la independencia. La experiencia de la Primera y Segunda República me había demostrado que la mayoría de los esclavos, pardos e indígenas se habían sumado a las tropas realistas de Monteverde y Boves, gracias a este mensaje demagógico que estos caudillos transmitían al pueblo sencillo. Pero aquella democracia política debía ser también, para mí, una democracia social. Debía tener un contenido de equidad y justicia social, que propenda por el mejoramiento de las mayorías, tanto en el plano material como en la autorrealización personal. El elemento de progresismo social es inherente a su concepción de democracia, ya que esta añade no solo al plano político, sino también al socioeconómico, pues es una aproximación a la equidad como aspiración de la justicia. Me puedo identificar con la corriente de pensamiento opuesta al absolutismo monárquico, al tradicionalismo, al sistema totalitario. Busco establecer un régimen político respetuoso de un marco constitucional y legal, que adopte la división de las ramas del poder, que garantice los derechos fundamentales y la igualdad legal de los ciudadanos, que se fundamenta legítimamente en la soberanía popular, expresada a través de una cierta representación electoral. Pero sobre todo, busco un equilibrio entre el liberalismo individualista y el interés colectivo, el progresismo social. Los empleos públicos pertenecen al Estado, no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos. Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir y al fin no existiría. Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. Yo soy siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria. En el tiempo en que vivió Simón Bolívar, existía una monarquía ejercida por los reyes de España, la cual fue instaurada desde la llegada de los colonos provenientes de esta región de América. Este tenía como principal característica hacer de menos a todos, a excepción de los peninsulares. Por ende, las mayorías estaban inconformes con la forma de gobierno. Entre estos estaban los criollos, porque su poder era limitado. Por otra parte, Francia, cuando invadió España entre el 2 de mayo de 1808 y el 17 de abril de 1814, su ideología llevó a que se practicasen una forma distinta de ejercer el poder dentro de un Estado. Además,
Este hecho fue una razón para que se armasen tertulias que buscaban la independencia de América por el decaimiento de España, siendo todo esto inspiración para Simón Bolívar. Esto no me huele a algo bueno, necesitamos independizarnos. Simón Bolívar, el libertador, prócer que dedicó su vida para romper las cadenas de una gran extensión de América del Sur, tuvo una actuación bélica bastante amplia. Sus luchas militares se desarrollaron desde 1813 a 1823, recorriendo desde Venezuela hasta el Perú en sangrientos combates contra los españoles. Bolívar se parece como una de las principales figuras del siglo XIX y como una de las personalidades más grandes de todos los tiempos. Vivió con el principio de que la libertad es un valor, que es mejor morir en libertad que vivir en esclavitud. Soñó con la democracia como expresión para la organización política y que ésta se debe hallar el equilibrio entre las exigencias de la libertad, estabilidad y la eficacia o se producirá una anarquía. Toda la esencia de su pensamiento político y militar tiene una vigencia para nuestra época muy evidente. Sus batallas sellaron en nuestra independencia, donde este héroe no solo dirigió, sino combatió personalmente esas guerras, donde brilló su espada para dar existencia a la Gran Colombia, liberar Perú y fundar Bolivia, dando así por terminada su gran obra de libertad. Mi vida estuvo repleta de desafíos. Desde niño, mis padres fallecieron y tuve que quedarme al cuidado de mi abuelo. Después, viajé a España al cuidado de mi tío, Esteban Palacios y Blanco, con quien no tenía una relación buena. Uno de los grandes desafíos fue la muerte de mi esposa María Teresa y juré que jamás volvería a casarme. Sin embargo, eso no se compara con lo que tuve que pasar durante la emancipación de las colonias americanas. Pues, el ejército estaba conformado por las castas más discriminadas, que eran los indígenas y los negros. Y ellos no tenían una instrucción militar, al igual que yo. Pero aún así, teníamos algo en común. Todos luchábamos en nombre de nuestra patria, con el fervor de libertad en la sangre. Además, que los españoles eran experimentados, tenían muchas municiones, pero aún así no nos dimos por vencidos. Asimismo, armé estrategias en las que teníamos que pasar hambre, frío, porque no llevábamos los implementos necesarios. En 1828, en una noche en Bogotá, estaba en mi morada junto a Manuela Sáenz cuando me intentaron asesinar, pero Manuelita, una amante mía, me salvó. Por ello la llaman la libertadora del Libertador. Yo tenía un gran sueño, que era conformar una república, la cual se vio truncada por los intereses criollos. Tuve que luchar ante la rebelión del pueblo. Tuve que aprobar constituciones que descontentó a los pobladores de la Gran Colombia. En 1830 asesinaron a mi gran amigo Antonio José de Sucre y me causó una inmensa tristeza. Yo solo abandoné el poder, terminé exiliado sin ningún reconocimiento. Mis grandes estrategias consistían en cruzar montes por las noches. Mis ejércitos no eran ni la 10ª parte de los realistas. Utilizábamos una formación militar básica y la instrucción teórica de igual manera, pues yo no tenía una previa experiencia en la guerra. Yo utilizaba las técnicas del orden oblicuo del rey Federico II de Prusia. Las formaciones romanas descritas por Tito Livio analizaba los terrenos tanto como nuestros como el del adversario, pero ante todo me fundamentaba en la logística. Además, mis estrategias las impartí por mi lectura de historias de Polibio y la guerra de las Galias de Julio César, como otros textos militares. Yo tenía una estrategia militar en forma de espiral, la cuyo eje fue la campaña libertadora de Boyacá. Para ello tuvimos que liberar el virreinato de la Nueva Granada, que era el centro de la opresión. Dimos un golpe sorpresa y liberamos la capital de Santa Fe con la derrota de los realistas. Estrategias ideológicas se basan en la Ilustración, pues yo tenía ideas liberales de un país justo, en el que se apoyaran entre todos y pudieran crecer. No obstante, esto se vio frustrado al igual que mi estrategia política, que consistía en proclamar una república democrática y liberal, y así derrocar al absolutismo monárquico. Todo esto fracasó por los intereses de mis conciudadanos, los criollos. Fui nombrado libertador,
porque logré la emancipación de las colonias de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela del yugo español. Empecé mi lucha por la revolución en 1806. Me uní a la Comisión Diplomática en 1810. Tuve derrotas y victorias en Venezuela durante 1811. Fui proclamado capitán general y libertador por el Congreso de Caracas en 1814. En 1816, decreté la libertad a los esclavos de Haití. Logré la independencia de Nueva Granada fundando la República de la Gran Colombia en 1819. Ayudé y apoyé la independencia del Alto Perú y fundé la República de Bolivia fundamentada en Lima. Todo ello en 1825. Realicé obras para los sectores de la producción, el comercio, por medio de la creación de reformas agrarias, libertad de comercio, promover la riqueza forestal, de suelos y minería. Libré 472 batallas para liberar a América del Imperio Español, de las cuales solo fui derrotado en 6. También, gracias a la creación de la Gran Colombia, pude promover un gobierno democrático. Con mi pensamiento republicano, propuse un sistema con división de poderes políticos y responsabilidades. Sin embargo, mi mayor legado ha sido dejar mi corriente de pensamiento, conocido como bolivianismo, el cual perdura hasta la actualidad y reconoce un estandarte universal de la libertad y la igualdad de los seres humanos, donde hoy lo podemos apreciar como justicia social, política y cultural de los pueblos.